¿Sabías que es uno de los jefes más engañosos del juego y tiene un gran parecido a las arañas australianas? Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de Nosk, del videojuego Hollow Knight. Se encuentra ubicado en Nido Profundo, a la izquierda saliendo del sauna. Deberemos de romper un muro para poder encontrarnos con él. Podemos acceder fácilmente al área habiendo obtenido las alas de monarca, pero también se puede hacer uso del corazón de cristal, o si eres más habilidoso, es posible ingresar utilizando el aguijón para impulsarte atrayendo a la sombra cerca del muro. Este jefe tiene un total de 680 de vida. No pareciera demasiado, pero si no tienes paciencia, lo sientes eterno. Es una misteriosa bestia infectada poliformista que caza en Nido Profundo. Puede imitar la forma de rostros que encuentre en la memoria de los insectos, usualmente los más queridos o los difuntos, y puede contorsionar su cuerpo para asumir una forma más pequeña. Acostumbra a colgar a sus presas del techo en su guarida. Entre ellas se encuentran los cavasuelos, los devotos acechadores y varios receptáculos o vasijas. Se desconoce la razón por la cual Nosk es consciente del sufrimiento y penas ajenas, pero se teoriza que quizá posea conexión psíquica con sus víctimas, o incluso con el mundo onírico. También cabe la posibilidad que Nosk acecha a sus víctimas como una especie de stalker, investigándolos desde la oscuridad de las cavernas, ya que nunca se especifica si la bestia se mantiene dentro de su guarida o sale a merodear. Sea como sea, pensarlo es algo aterrador, ¿no creen? Es por ello que esta área del mapa nunca da buena espina. Nos encontramos por primera vez con él en un lugar inalcanzable, antes de la caída directa a las aguas termales. Luego de ello, solamente podremos encontrarlo en la red de túneles, donde nos engaña con uno de nuestra especie, para que lo sigamos y nos lleve al matadero. El camino a la guarida de Nosk está repleto de numerosos insectos muertos, cuyos pensamientos insinúan la traición de la araña. En el último túnel, barreras de materia orgánica se cierran una tras otra mientras el caballero se acerca a la muerte. Una vez alcanzada la guarida, Nosk revela su verdadera forma tras una grotesca transformación, antes de rugir y empezar a atacarnos. Los ataques de Nosk son solo 4, pero son muy castrosos. Tenemos la carga cuando se dirige rápidamente hacia el caballero, atravesando toda su guarida, sin importar lo que golpee, incluidos nosotros. También se encuentra el salto, que realiza de 1 a 3 veces para movilizarse en su guarida y ocasionalmente atacarnos. La erupción, que consiste en escupir 2 gotas de infección a sus pies y 16 más en partes iguales a la derecha e izquierda, ejecutando el ataque en arcos parabólicos, dejando unos cuantos espacios en los que apenas si cabemos. El ataque tarda medio segundo en completarse y las gotas se mantienen por medio segundo, así que mucho cuidado. Cuando Nosk se dirija al centro, sabrás cuándo es el momento para este ataque y seguido de ello realizará una carga, así que evita ser atropellado. Por último, pero no menos importante, tenemos la lluvia, en la cual se esconde cobardemente en el techo, desapareciendo de nuestra vista y hará llover gotas de infección sobre nosotros. El ataque dura cerca de 6 segundos y medio, lanzando una gota cada medio segundo. Nosk puede darse el lujo de desaparecer de nuestra vista segundo y medio antes de iniciar la lluvia. Al final se deja caer en el mismo lugar de la última gota, lanzando previamente un rugido de guerra. Solo realiza este ataque cuando llega a 580 de salud. Nosk es un jefe bastante rápido y grande, por lo cual esquivarlo puede resultar difícil. Es por ello que los muros situados a la izquierda y derecha al centro de la arena nos pueden mantener seguros durante muchos ataques. Generalmente, el muro izquierdo nos protegerá de las cargas, algunos saltos y varias erupciones, pero nunca al 100%, así que no te confíes.
Y cuando encuentras la oportunidad, puedes aprovechar a curarte. El muro derecho suele protegernos principalmente de cargas. Cerca de la puerta, en la entrada, podemos protegernos también de la lluvia y de vez en cuando podamos curarnos algunas mascaritas. A pesar de que Nosk en su ataque de lluvia desaparece de nuestra vista, aún podemos propiciarle golpes con amuletos como Útero Brillante y el Niñito Grimcito. También puedes intentar hacerle daño con espectros aulladores, pero no te garantizo que todo salga como le esperas. Cuando lo vencemos, la infección brota fuera de Nosk, haciendo que explote. Solo deja atrás su caparazón falso en medio de charcos de infección y la mascarita de nuestro colega. Al vencerlo, nos recompensarán con un mineral pálido, que nos será de uso para tener una espada más poderosa. Ahora es su turno, amigos, de sonarse a la araña australiana. Si te gustó el videito, suscríbete y regálame un like si deseas, ya que eso me ayudaría muchísimo. Nos estaremos viendo muy pronto. Jeje.